Muy buenos días, ya buenas tardes a todos. Han llegado ya las 2:30, así que si os parece bien, empezaremos con este webinar. Se trata de un webinar organizado por el Ayuntamiento de Donosti dentro del proyecto City Changer Cargo Bike, que es un proyecto europeo que ahora nos va a contar Tamara los objetivos y las líneas de actuación que se han realizado en Donosti. Y realmente el objetivo de este webinar es poder escuchar la experiencia y la opinión de 4 casos reales en Donosti, de comercios de Donosti que están utilizando o que han utilizado alguna cargo bike a lo largo de su trayectoria. Y luego, a partir de ahí, un poco con esta experiencia, el objetivo del webinar, y también lo es del proyecto europeo, es acercar el conocimiento de las cargo bikes y potenciar el uso en el entorno urbano, como es el caso de Donosti. Entonces, ojalá podamos responder a todas las dudas que los comercios de Donosti que estáis presentes, o aquellos que podrán visualizar el webinar una vez ya terminado, que podamos resolver las dudas, que podamos contagiar las ventajas y poner encima de la mesa, ¿por qué no?, también las desventajas que puedan tener este tipo de vehículos. Y sin más preámbulos, si os parece, damos arranque al webinar. Informar que, como decía, es un webinar que se está grabando para poderlo luego difundir en redes como YouTube u otras. Quería agradecer sobre todo a los 4 ponentes que harán presentaciones muy cortas de su caso, como es María de la pizzería Arizmendi, Marta de Hernaldos de heladería Arnoldo, Diego de la tienda Hawaii, también de Donosti, y Josu de Flowers and Events. También agradecer a las agrupaciones de comerciantes de Donosti, Shops, Federación Mercantil y aquellas que me estoy dejando, que han ayudado a difundir este webinar a todos los comercios que han podido de Donosti, y, como no, también a los asistentes al webinar. Si os parece, empezaremos con un pequeño vídeo, así ayudamos a que aquellos que van con 5 minutos de retraso puedan incorporarse también, porque están entrando todavía participantes en el webinar. Y, como decía, empezaremos con un vídeo que grabamos en una ruta que realizamos en septiembre del año pasado. Es un vídeo de 1,5 minutos donde contamos la experiencia de lo que fue la ruta Cargo Bike, que ahora vais a escuchar en qué consistió. Un segundo, que veo que no se oye. Un segundo. Dani, no se te oye, estás en mute. Es que recasco, Tamara. Sí, como decía, dejamos el vídeo para después, intentáramos solucionar ahora el tema técnico del audio, y pasamos a la presentación que nos va a hacer Tamara, técnico de movilidad del Ayuntamiento de Donosti, que nos presentará las medidas que se han realizado y las acciones dentro del proyecto City Changer Cargo Bike. Vale, si dejas de compartir... Sí, estoy en ello. Ahí va. Muy bien. Muy bien, Tamara, lo vemos perfecto, así que cuando quieras. Vale. Bueno, ni Tamara naiz, Tamara Gómez naiz, Donostiako udaletxeko mugikortasun teknikaria naiz, eta, bueno, lehenik eta behin eskertu nahi nizueke webinar hontan parte hartzeagatik, eta, bueno, webinarra erderaz izango da, deialdia irekia zen, eta, bueno, leku desberdinetako jendea etorri da, eta horregatik erabaki dugu erderaz egitea. Como os decía, yo soy Tamara Gómez, soy técnico de movilidad del Ayuntamiento de Donosti, y, bueno, voy a hacer una pequeña presentación sobre nuestra experiencia con las cargo bikes.
Desde el Ayuntamiento hemos estado introduciendo políticas de movilidad sostenible a lo largo de los años. Nosotros abogamos por un modelo de transporte basado primeramente en modos no motorizados y también en transporte público. Y centrándonos en el tema de hoy, pues bueno, en cuanto a las experiencias que nosotros tenemos con las cargo bikes, o bueno, con bicicletas o triciclos de carga, pues cabe destacar que la mayoría han sido a través de proyectos europeos y estos proyectos europeos nos han permitido pues, conocer más de cerca ventajas, desventajas y bueno, un poco características de este tipo de vehículos. En Donosti, el nacimiento de la ciclologística vino de la mano del proyecto Civitas Arquímedes, en el que tomamos parte en el año 2009. El objetivo de este proyecto pues, era promover el uso de medios más sostenibles de movilidad y, bueno, pues, dentro del proyecto llevamos a cabo una serie de medidas, tales como, por ejemplo, pues, proyectos de calmado de tráfico, áreas 30, camino escolar, transporte vertical y, bueno, una serie de medidas más extensas. Y dentro de estas medidas había una que, bueno, trataba nuevos modelos de distribución de mercancías en la parte vieja, se centraba en la parte vieja. Y bueno, es aquí donde por primera vez en la ciudad empezamos a ver cargo bikes. Para esta medida, primeramente se estableció un nuevo sistema de control de acceso a la parte vieja para regular y reducir el número de vehículos que accedían a este área. Se fijaron unos horarios para realizar la carga y descarga. Se establecieron también, como veis en la diapositiva a mano izquierda, unos puntos desde los cuales se podía hacer la carga y descarga. Y se establecieron también, como veis en la imagen derecha, unas rutas de entrada y salida a la parte vieja para hacer la carga y descarga. Entonces, de esta manera, con estas medidas que tomamos, pues pasamos de tener lo que veis en las fotografías de la parte de arriba a lo que tenemos en las fotografías de la parte de abajo. Como veis arriba, pues bueno, la carga y descarga se hacía por cualquier calle de la parte vieja. Cada furgoneta estacionaba enfrente del establecimiento donde iba a hacer la carga y descarga. Se daban dobles filas, se daban momentos en los que no podían circular dos vehículos a la vez. Luego, dentro de la zona del casco viejo también tenemos colegios, por lo cual se daba la problemática de que los críos iban andando al colegio y se cruzaban con mucho tráfico. Entonces, después, como podéis ver, después de establecerse estos puntos de distribución urbana de mercancía, pues bueno, digamos que estaba más ordenado todo, estaba recogido en X puntos y ya no teníamos esta problemática. Y bueno, y es aquí donde a raíz de estas restricciones y de la mano de este proyecto europeo, pues nació la empresa de ciclologística Chita. Chita, bueno, es una empresa de reparto de mercancías mediante bicicletas de carga y surgió para la sustitución de vehículos de combustión de distribución urbana de mercancías, sobre todo en el centro y en el casco antiguo. En 2014 empezamos a formar parte del proyecto Cycle Logistic Ahead, cuyo objetivo principal pues, era aumentar el uso de las bicicletas de carga para el transporte de mercancía en la ciudad. Varias ciudades, como veis en esta imagen, bueno, tomamos parte en este proyecto varias ciudades europeas e intentamos promover condiciones marco favorables para facilitar el desarrollo de la ciclologística. Y para poder llevar a cabo estos objetivos que vienen aquí marcados en la diapositiva, pusimos en marcha pues, diferentes medidas a lo largo de estos 36 meses de duración del proyecto, entre las que estaban, por ejemplo, la creación de un foro de distribución urbana de mercancías. Llevamos a cabo con este foro unas 2 o 3 reuniones que hicimos con distribuidores, repartidores, comerciantes, pues para tener los diferentes puntos de vista y así tener en cuenta a los diferentes agentes implicados dentro de la distribución urbana de mercancías. Recogimos sus necesidades, las problemáticas, intentamos sacar algunas conclusiones y también pusimos en marcha algunas pequeñas soluciones que aliviaron su día a día. A su vez, durante el proyecto también, la empresa FCC introdujo 13 triciclos eléctricos para la recogida de basuras de la ciudad. Pusimos en marcha también una campaña que consistía en el servicio a domicilio en bicicleta. Algunos comercios donostiarras pues, se adherieron a esta campaña y durante un periodo de tiempo que duró esta campaña o este proyecto piloto, digamos,
las personas que compraban en estos comercios pues tenían la posibilidad de que se les llevara en bicicleta, bueno, en cargo bike, las compras que habían hecho a su casa, totalmente de manera gratuita. En cuanto a infraestructura, bueno, creamos 2 plazas para bicicletas de carga en el parking existente de bicicletas que tenemos ahora mismo en la estación de autobuses, que es subterráneo, está vigilado y es cubierto. Nuevas empresas empezaron a utilizar las bicicletas de carga, como fue el caso de Bonopark, que era la empresa gestora del servicio de bicicleta pública de la ciudad. Introdujeron una bicicleta de carga en su flota y con ella hacían pequeñas reparaciones, iban de estación en estación de bicicleta haciendo pequeñas reparaciones a las bicicletas que estaban en uso en calle. En 2016 nació también en Donostia Bicicletas Areñiques, que sería, bueno, el equivalente a Cycling Without Age. Lo fundaron Dani Ruiz de Chita, Gorka Hoyos de Calapié e Íñigo Munilla. Y bueno, es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a dar paseos a personas mayores en bicicleta de carga. Tienen una serie de voluntarios que están formados para poder llevar las bicicletas y bueno, cada X tiempo pues, sacan de paseo pues, a personas que están impedidas o que, bueno, que no pueden utilizar este tipo de transporte y que de esta manera pues, está a su alcance. En 2018 nos unimos al proyecto City Changer Cargo Bike, en el que todavía seguimos. Inicialmente tenía una duración de 36 meses, pero bueno, debido a la pandemia pues, se ha alargado el proyecto y bueno, al igual que el anterior proyecto, el anterior proyecto se centraba en la ciclologística y promovía el uso de bicicletas de carga exclusivamente para el reparto de mercancías. En cambio, este nuevo proyecto pues, habla ya de aumentar el uso de las cargo bikes, pero en general. No solo en el ámbito de la distribución, sino pues, en todos los ámbitos, ya sea a nivel del sector público, comercial, privado. Y lo que se quiere, al fin y al cabo, es visibilizar las cargo bikes pues, en las calles, que cuanto más gente las conozca, pues mejor, ¿no? Este tipo de transporte. En este caso, pues, bueno, las actividades que llevamos puestas en marcha desde el ayuntamiento fueron, pues, en el inicio del proyecto realizamos un media bike. Consistió en adaptar una cargo bike para utilizarla como medio de grabación para demostrar que era un nuevo uso en este ámbito de la comunicación. Hicimos 3 entrevistas, una al alcalde, otra a Dani de Chita y otra pues, a un particular que también utilizaba la cargo bike en su día a día para llevar a las niñas al colegio. Unimos las 3 entrevistas y realizamos un vídeo que después fue emitido en un programa de televisión en la ciudad europea, en una de las ciudades europeas que toman parte en el proyecto. A su vez, hemos llevado a cabo 3 exhibiciones en la ciudad, en las que bueno, se daba a probar las cargo bikes a la ciudadanía. Hemos realizado también 3-4 workshops en colegios para informar a los padres sobre las diferentes opciones que tienen para llevar a sus hijos e hijas al colegio. Y ya no solo nos hemos centrado en las cargo bikes, porque bueno, sabemos que quizás no son asequibles para todos, sino que también hablábamos pues, bueno, de las diferentes maneras de opciones de llevarlos mediante sillitas o remolques. Después de estos workshops se les ha dado la posibilidad a los que estaban interesados de probar estas cargo bikes y bueno, ahora mismo estamos un poco articulando estas pruebas. Son gratuitas y bueno, se les va a ceder una cargo bike para, o bien durante una semana para poder llevar a los niños y niñas al colegio o durante un fin de semana pues, de manera más recreativa. En cuanto bueno, a la introducción de bicicletas de carga en los pliegos, pues bueno, estamos intentando introducir en los pliegos de contratación el uso de bicicletas de carga. De momento, bueno, lo hemos conseguido en el pliego del nuevo sistema de alquiler de bicicletas y bueno, seguimos trabajando en ello, así que creemos que en los demás pliegos también tendrán cabida este tipo de vehículos. Bueno, hicimos una ruta en cargo bike, que la hicimos coincidir justo con la Semana de la Movilidad, bajo el lema Cambia tu ciudad en cargo bike. Se recorrieron 315 kilómetros en bicicletas de carga por la geografía vasca a través de Bidegorris y de carreteras para la promoción de este tipo de transporte. Este recorrido se llevó a cabo en 9 etapas. Hubo parada en Vitoria, hubo parada en Bilbo, entre otros muchos más municipios. Y en todos ellos se realizaron pequeños actos de promoción del uso de este tipo de vehículos. La ruta se hizo en 2 triciclos y en una bicicleta y en la salida estuvieron tanto la concejala de movilidad
como varios héroes locales que ya actualmente utilizaban la bicicleta de carga para su día a día. Y bueno, hablando de estos héroes locales o local heroes, como se llaman en el proyecto, otra de las medidas ha consistido en contactar con todas estas empresas o personas usuarias de cargo bikes en la ciudad. Como ya os he dicho, desde el proyecto se les llama Local Heroes y bueno, nosotros hemos podido contactar o identificar a 16 empresas y 4 particulares que actualmente ya utilizan las cargo bikes en Donosti. Se les ha entrevistado, se les ha hecho una serie de preguntas para conocer sus experiencias, sus expectativas, ventajas, desventajas que le ven a este tipo de vehículos, sus motivaciones a la hora de empezar a utilizarlos. Y bueno, se ha adaptado un informe en el que se recogen todos estos inputs y bueno, ahora nos toca trabajar sobre este informe para sacar un poco las conclusiones y tomar medidas para favorecer este tipo de vehículos. Y todavía, bueno, tenemos pendientes algunas otras medidas, como pueden ser la redacción de la nueva ordenanza de movilidad. Estamos redactando una nueva ordenanza de movilidad donde queremos recoger esta tipología de vehículos, regular la circulación, características y demás. En cuanto a medidas de infraestructura, pues queremos adaptar algunos de los arquillos ya existentes en la ciudad para bicicletas para que sean exclusivos para triciclos o bicicletas de carga, pues un poco también pues para facilitar, ¿no?, el uso y el aparcamiento de este tipo de vehículos. Y por último, quizás la medida más complicada o la que más nos está costando, queremos poner en marcha un sistema de cargo sharing a disposición de la ciudadanía. Por un lado, queremos poner en marcha, pues bueno, queremos poner una bicicleta de carga a disposición de empresas para que puedan alquilarla pues, por unos periodos de X días, no sé si de 3, 4, 7, no sabemos todavía, estamos en ello. Y por otro lado, queremos colocar también otras 3 o 4 bicicletas de carga para que se puedan alquilar la ciudadanía y estas serían más pues, destinadas pues, como el uso de la bicicleta pública, por horas, por franjas horarias, vamos. Y bueno, esto es un poco lo que hemos venido haciendo desde Donosti y bueno, cualquier duda o cualquier cosa que tengáis, al final de la jornada creo que hay una parte específica para preguntas, dudas o cualquier cosa que queráis añadir. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamara, por la presentación. La verdad es que nosotros que somos usuarios de los triciclos y que los utilizamos en Donosti, nos sentimos muy privilegiados. Es decir, comparamos muchas veces con otras ciudades que también los usan y, bueno, pues nos damos cuenta que somos unos aventajados, por un lado porque el ayuntamiento conoce la existencia de este tipo de vehículos, aunque parece algo muy obvio, no lo es, y no solamente eso, sino que trabaja en pro al fomento de este tipo de vehículos, así que no es una ciudad habitual en la península el que haya tanto, como que esté tan involucrado y tan identificados. A continuación, hay un par de links que nos parecen interesantes relacionados con el proyecto europeo, donde, bueno, por un lado la propia página web y por otro lado también algunas líneas o algunas guías para la promoción de este tipo de vehículos. Como la llamada está grabada, podréis luego, si no habéis tenido tiempo de fotografiar el QR, de hacerlo. Vamos a pasar ya a continuación a las 4 presentaciones de los 4 usuarios, comercios de Donosti, donde les hemos lanzado 2 preguntas. La primera era un poco por qué decidieron utilizar las cargo bikes en su comercio, y una segunda pregunta donde nos intenten describir en 5 o 6 minutos cuál ha sido su experiencia intentando identificar pues, las ventajas y las desventajas. Antes de eso, y poniendo valor también a lo que comentaba Tamara, pues eso, somos más ya de 20 empresas o particulares utilizando triciclos en Donosti, cosa que hace 10 años no éramos más de 2, por lo tanto, sí hay un aumento y nos parece una muy buena noticia. Así que sin más dilación, le doy la palabra a la heladería Arnoldo, donde Marta nos va a contar cuál ha sido su experiencia. Las 4 presentaciones no tienen presentación, por lo tanto nos lo van a hacer directamente a viva voz. Cuando quieras, Marta. Hola, buenas. Pues mira, nosotros llevamos con la cargo bike unos 5 años aproximadamente.
nuestros locales están situados en Donosti muy cercanos unos de otros, entonces era una opción muy buena para hacer el reparto de los helados. Al ser transportes de 3 minutos prácticamente, no tenemos que depender en ningún momento del tráfico, ni, por ejemplo, también tenemos una heladería en el puerto en el que no pueden entrar a cierta hora vehículos grandes, con lo cual nos vino, vamos, era una idea perfecta para nosotros. También, además, tiene una visibilidad muy buena, es una bicicleta muy bonita, es llamativa y además eso, pues como se ve en la foto ya aprovechamos para serigrafiarla y poner todos nuestros logos por todos lados, pues así que para el tema de publicidad es una gozada también. También no requiere ninguna experiencia, con lo cual no teníamos que tampoco contratar a nadie que tuviera una formación de conducción, de eso, pues eso, carné de moto, de coche o lo que fuera. Y también eso nos viene muy bien porque nosotros cogemos prácticamente a todos nuestros empleados en veranos, gente joven, estudiante, que muchos no tienen carné. Y bueno, otra de las cosas muy buenas es que el mantenimiento es muy barato, al final no tenemos que estar dependiendo de ningún, pues eso, de estar yendo a la gasolinera ni nada. Tenemos 2 baterías, vamos cargando una y vamos sustituyéndola cuando se nos acaba y la verdad es que vamos muy bien y muy contentos, ¿eh? El único problema que hemos tenido es el tema de los aparcamientos. Pues supongo que al final es un bulto grande para dejar en la calle y al final conseguimos que Movilidad nos pusiera un aparcabicis enfrente de Garibay. Bueno, conseguimos a base de pedir, yo creo que faltan en todas las zonas y bueno, y pusimos un poco hincapié para que lo pusieran un poquito aquí más cerca. Y nada, y ahora pues la anclamos durante el día ahí y a la noche la metemos en el propio local, o sea que fenomenal. Y bueno, en general ya te digo que es una experiencia muy, muy positiva para nosotros. Muchísimas gracias, Marta. La verdad es que es un placer escucharos a vosotros cuando el objetivo es promocionarlo, porque sí nos consta como que le veis muchas ventajas y sí es verdad que las desventajas que existen, en vuestro caso está clara que sería el aparcamiento. Así que nada, ojalá lo podáis seguir utilizando mucho. Luego, como habrá un turno de preguntas, puede ser que os lancen alguna pregunta especial para vosotros. Pero nada, una vez más, muchas gracias por estar en este webinar y contar vuestra experiencia, que muchas veces la consideramos como una de éxito. Muy bien, Marta, es que ricasco. A continuación, teníamos previsto que hablase Josu de Flowers and Events, pero a no ser que se haya conectado con un nombre que no tengamos localizado, no le vemos en la sala. Así que si os parece pasamos a la siguiente y luego Josu, si estás conectado, si nos puedes decir por chat y te daríamos paso en la última presentación. Así que en este caso vamos con Diego de Hawái, otro comercio de Donosti con más de un establecimiento en la ciudad y también usuarios de Cargo Bikes. Diego, cuando quieras, adelante. Buenas tardes a todos, gracias. Bueno, el otro día cuando me llamaron un poco para hablar de nuestro caso y por qué usábamos bicis de carga eléctricas, pues bueno, lo primero, nosotros empezamos en 2018, yo creo que fue en verano. Muchos conoceréis que tenemos furgonetas de Volkswagen, las típicas Volkswagen de Hawái, que hacían reparto por la ciudad entre los 3 locales que tenemos. ¿Qué nos pasaba? Que primero, cada vez era más difícil circular por el centro ciudad. Segundo, el tiempo que perdíamos. Y tercero, también toda la parte de sostenibilidad, ¿no? Aparte de la parte económica, lo que conlleva el echar gasolina, repostar, aparcar y el descargar, que era horroroso. Entonces, bueno, la verdad es que yo llevaba tiempo viéndolas en pues el típico viaje, ¿no? Pues a Holanda, y en Holanda hay mucho hábito en Centro Europa de usar bicis eléctricas y bicis de carga, ¿no? Y estuvimos barajando la opción de comprar una bici de carga porque nos facilitaba mucho, sobre todo a la hora de repartir la mercancía entre los locales, ¿no? Antes igual necesitábamos dedicar un día solo para hacer carga y descarga por nuestros locales y ahora prácticamente cada día tenemos la bici en circulación por la ciudad. Además que cada vez estamos más enfocados en cuidar, como dice, el medio ambiente y la sostenibilidad, ¿no? Dentro de nuestra empresa, pues es un valor añadido toda esa parte de sostenibilidad. Pues esto además era un punto a favor. Y luego también lo que decía Marta un poco, aparte de la agilidad y la parte sostenible, es visibilidad. No hay muchas por la ciudad, da imagen, es una caja, como veis en esa foto que está mi compañero Nacho,
que llama mucho la atención porque es amarilla, y luego también en su día barajamos, que no lo hemos hecho porque luego llegó la pandemia, en los laterales colocar frontales para dar imagen, pues cambiando un poco nuestra imagen, ¿no? Pues si es campaña de verano, yo qué sé, imagínate una imagen de bañadores, hablando un poco de la temporada de verano. Entonces, por ese lado, súper bien. El problema que tenemos es un poco lo mismo que ha dicho Marta. Esta bici la guardamos en Hawái Zurriola, ¿vale? Entonces, cuando cerramos la metemos dentro, pero cuando abrimos nuestro local tenemos que sacarla fuera simplemente pues, por el tamaño que tiene. ¿Qué nos pasaba? Que la dejamos fuera del local de Gros, fuera de esa tienda, y nos ha pasado que nos han llegado a denunciar más de una y más de 2 veces, ¿no? Con el tema de dejar la bici fuera, bueno, ya sabéis, hay de todo, ¿no? Y el problema que tenemos es que a día de hoy tenemos que andar metiéndola dentro del local, que ocupa mucho, porque fuera molesta. Enfrente tenemos un aparcamiento de bicis, pero claro, es enfrente de la playa, tiene mucho volumen, molesta, vamos, realmente molesta, no lo tenemos tan fácil para poder aparcar. Y luego alguna vez me pasa que con los chicos que hacen la carga y descarga en las tiendas, pues los agentes de movilidad, pues más de una vez y más de dos, pues les han pegado un toque de que, pues imaginaros, en la calle Legazpi, al lado del bulevar, tenemos que ir por la carretera, pero claro, no podemos dejar en segunda fila esa bicicleta porque vienen buses. Y lo mismo en la acera no podemos porque anda la gente. Entonces, es un poco esa problemática que tenemos a veces, que no sabemos si carretera o acera porque molesta, ¿no? Porque al final tiene mucho volumen la bicicleta. Esa es la parte negativa. La parte positiva, todo suma y todo hace que sea mucho más ágil, mucho más eficaz que como lo hacíamos hasta hace 4 años, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco nuestro caso dentro de Hawái. Muy bien, Diego. También yo creo que un buen caso, una buena experiencia. Casi me alegro que coincidan las desventajas porque es como más fácil, ¿no? Entiendo el atacarlo. Así que un par de puntualizaciones en el caso que tengáis duda o por si otros comercios tienen duda. Ahí la normativa nos prohibiría estar estacionado en la acera. Realmente lo vamos a comentar luego de forma breve, pero la normativa que tenemos que cumplir es la misma que una bicicleta, donde una bicicleta tampoco puede transitar por la acera, por lo tanto nosotros tampoco. Y sí es verdad que hay que encontrar estos huecos de aparcamiento para estos momentos de carga y descarga que sean un poco más, desde que no estés ni en la acera ni en doble fila, es decir, ir a buscar estos huecos entre coches y demás, que no es fácil, efectivamente no es fácil, pero bueno, ahí es un poco el objetivo. Nosotros siempre desde Chita y creo que el resto de usuarios de Cargo Bikes en Donosti intentamos trasladar el que es importante esta convivencia con el peatón, también convivencia con el coche, pero sobre todo dándole mucha importancia al peatón, que no pierda las prioridades que se merece y que tiene actualmente. Luego haremos un breve resumen, o si alguien tiene una duda también para Diego, aunque sí es verdad que Diego nos comentó que tenía que irse un poco antes de la reunión. Cualquier momento que tengas que irte, Diego, adelante. Si hubiera alguna pregunta, te la trasladaríamos o te pondríamos en contacto. Y muchas gracias por estar. Muchas gracias. Venga, buen día. Agur. Igualmente. Vamos con la que puede ser la penúltima presentación de comercios. En este caso es María, de la pizzería Arizmendi. La pizzería Arizmendi es la que se encuentra en Tabacalera, que casi todos conoceréis, donde han estado, nos lo contará ahora María, durante un tiempo haciendo el servicio a domicilio y tenían claro que querían que fuera un servicio a domicilio diferente y nos va a contar en qué ha consistido y cuál ha sido su experiencia. Cuando quieras, Marta. María, perdona. Hola, Kaixo, Arratsaldeon. Bueno, pues lo primero es que ricasco por invitarme a contar nuestra experiencia. Bueno, como ha dicho Dani, en este momento ya dejamos el servicio. Bueno, duró 1 año aproximadamente. Y bueno, al final la idea de hacer un servicio a domicilio de pizza en triciclo, bueno, vino bueno, como todos sabéis, en marzo de 2020 cerramos el establecimiento y pues en mayo, cuando estábamos un poco pensando en cómo volver a abrir, qué se podía hacer, qué no, pues se planteó la idea de hacer las pizzas, de enviarlas a casa, ¿no? Porque en ese momento no se podía ni hacer como el takeaway o que la gente se lo llevase a su casa y dijimos, bueno, vamos a pensar cómo se podría hacer esto, pero un poco siguiendo las líneas de la filosofía de la empresa, ¿no? Pues un poco cuidar el entorno, crear un entorno agradable,
al final Arizmendi es una cooperativa e intenta un poco en todos los sentidos, ¿no? Cuidar esas cosas. Entonces decíamos, bueno, pues si vamos a plantear un servicio a domicilio, queremos también que siga esa misma filosofía, esa misma línea, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, Donosti está muy preparada para andar en bici, la mayoría de compañeros nos movemos en bici por Donosti y dijimos, pues vamos a ver si se puede hacer esto y de qué manera, ¿no? Y por eso, pues, de no tener experiencia en este sentido, dijimos, vamos a diseñar, ¿no?, cómo podría ser este tipo de servicio que normalmente se viene haciendo con motos o incluso igual se hacen en coche o lo que sea, pero bueno, lo más habitual que se ve en la ciudad es hacerla en moto, ¿no? Y eso, pues nos plantamos ahí en mayo de 2020 diseñando ese servicio. Y bueno, para contar un poco nuestra experiencia. Las cosas positivas que algunas se repiten con los otros casos son eso, pues que todo el mundo lo puede usar. Realmente no necesitas escoger a alguien que tenga un carnet de conducir o que tenga una moto, ¿no? En este caso, cualquier persona, nos dimos cuenta que en 5, 10 minutos, 15 minutos, el que más, sabíamos manejar la bicicleta y cualquier persona podía hacer el envío. En nuestro caso no teníamos dificultades para aparcar, igual porque era rápido en el momento de la entrega, y luego es verdad que en el local, al estar en Tabacalera, teníamos mucho espacio. En ese momento, además, el local de dentro estaba cerrado, entonces teníamos todo el espacio del mundo. Y luego también ha servido como reclamo de comunicación, ¿no? Pues teníamos la bicicleta fuera, la gente veía, por una parte, que hacíamos envíos a casas, cosa que antes no hacíamos, ¿no? Que era una cosa que se incorporaba nueva después de la pandemia, y luego, pues bueno, que se veía nuestra marca y luego la pasábamos por toda la ciudad, ¿no? Que también, pues, era interesante. Por otro lado, bueno, eso, como positivo eso. Y como negativo, para nuestro caso, sí que el alcance que tienen las bicicletas. Sí que tuvimos que hacer un estudio de cuánto tiempo tardábamos en llegar a cada domicilio, a cada barrio. Entonces sí que restringimos los envíos a códigos postales específicos que estaban cerca del centro, porque nos dimos cuenta que al final el tiempo de llegada a los sitios en los lugares cercanos era muy parecido a una moto, vamos a decir, si teníamos que ir al centro o a los barrios que estaban cerca, pero los lugares que estaban más lejos o que ya tenía el acceso de Videgorrio un poco más complicado, como un barrio de, no sé, de Tabacalera hasta el Antiguo o Ayete o Herrera, pues esos los dejamos fuera de momento. Y bueno, igual quizá ha sido uno de los motivos, ¿no?, entre muchos otros, de que luego decidiéramos quitar el servicio o quitar el servicio a domicilio. Y bueno, pues en principio eso es un poco lo que tenía preparado. Si luego tenéis alguna duda o lo que sea, me quedo por aquí disponible. Oso, eskerrik asko, María, también por vuestra experiencia y vuestro caso. Josu no está de Flowers and Avens, habrá tenido algún inconveniente. Consiste, bueno, realmente el negocio lo tienen en la Plaza Constitución. Es una floristería y hacen reparto de flores de sus productos. Y luego estaría nuestro caso, que voy a ser muy breve. Nosotros desde Chita utilizamos los triciclos desde el 2006, primero para el transporte de personas con los bicitaxis, y en el 2009 empezamos con el transporte de mercancías, y nosotros lo utilizamos para el uso para la distribución urbana sostenible. Nuestros clientes son DHL, MRV, Seur, Dacher, GLS, es decir, operadores logísticos que nos dan su mercancía a primera hora de la mañana para que nosotros hagamos esta última milla. Por eso a nuestro servicio se le llama distribución de última milla, que en lugar de hacerse en furgonetas o los vehículos de nuestros clientes, que casi todos utilizan furgonetas a motor, pues utilizamos los triciclos. Nosotros desventajas le vemos muy pocas. Realmente creemos que es el vehículo que mejor se adapta en el entorno urbano. Sí es verdad que no podemos cubrir toda la ciudad. Nosotros hacemos solamente el reparto en el centro, parte vieja y Gros por este motivo,
la dificultad en ir en otras zonas o por la orografía, es decir, no hacemos reparto en guía cuando sí nos gustaría hacerlo, pero por la orografía, la potencia máxima que pueden llevar nuestros vehículos pues no nos es rentable, y lo mismo cuando nos planteamos ir a barrios lejanos como podría ser Riberas de Loyola o Antiguo, donde todo este trayecto hasta el sitio nos sanciona mucho por el hecho de que no estamos produciendo, no estamos repartiendo. Lo mismo, cualquier duda que pueda haber, luego contamos, pero no queríamos alargarnos mucho en nuestra experiencia. Y entraríamos ya en la tercera parte del webinar, donde, bueno, pues un poco nosotros queríamos, por un lado, trasladaros opciones o por qué se utilizan estos vehículos en Europa, quién los está utilizando. Por otro lado, hablar de la normativa de este tipo de vehículos, y luego pues contaros la tipología, que es enorme, de este tipo de vehículos, de una forma muy rápida para que veáis que se puede adaptar a las necesidades. Empezaremos con la normativa. Esta es la diapositiva donde, bueno, la normativa, vamos a repasar la parte central de la diapositiva, donde lo que nos dice es que un ciclo de pedaleo asistido es aquel ciclo que está equipado con un motor eléctrico auxiliar de potencia nominal continua no máxima de 250 vatios, es decir, tiene que ser inferior o igual a 250 vatios, y esta potencia tiene que interrumpirse cuando el conductor no pedalea, es decir, no podemos tener un gatillo donde nos lleve a la velocidad máxima, que siempre va a ser 25 kilómetros por hora. Es decir, para que seamos considerados un ciclo de pedaleo asistido y tengamos que cumplir la misma normativa que la bicicleta, tendremos que cumplir estas tres cosas. La primera, que el motor sea como máximo de 250 vatios. La segunda, que sea obligatorio el pedaleo para que funcione esta asistencia eléctrica y que se interrumpa esta asistencia en el momento que el conductor deja de pedalear. Y por otro lado, que la velocidad con asistencia eléctrica que te ayude el motor sea de 25 kilómetros por hora. Cuando se cumplen estas tres normas, estos vehículos, que a nivel legal serían ciclos de pedaleo asistido, son considerados como una bicicleta de pedaleo asistido y tienen que cumplir la misma normativa. Cuando se tiene un motor que es mayor de 250 vatios o cuando el triciclo no hace falta pedalear porque va de pie el conductor y simplemente tiene un puño de gas, o cuando la velocidad en la que asiste esta asistencia eléctrica es mayor de 25 kilómetros por hora, ahí pasaríamos a ser considerados vehículos eléctricos. Entonces, este sería el resumen de la normativa en cuanto a que cuando nosotros cumplamos estos tres requisitos, seremos ciclos de pedaleo asistido y como tales somos, dentro de este ciclo de pedaleo asistido también está la bicicleta de pedaleo asistido. Es decir, la normativa sería la misma que todos conocemos como bicicleta. Eso quiere decir que no podremos utilizar las aceras. Eso quiere decir que no podremos entrar en zonas peatonales con el triciclo. La misma normativa que tiene la bicicleta, a no ser que sea un carril de coexistencia, al igual que la bicicleta sí puedo entrar en un carril de coexistencia, que eso podría ser la calle Churruca, por ejemplo, no lo podemos hacer en zonas donde esté restringido el uso de la bicicleta. Cualquier duda, luego enseguida terminaremos y abriremos el micro para que cualquiera que tenga dudas nos pueda comentarlas. En cuanto a tipo de vehículos, normalmente se separan en dos, es decir, están los que tienen dos ruedas o los que tienen más de dos ruedas. En dos ruedas, como veis en la parte superior de la diapositiva, pues podemos llevar la carga en formato delantero encima de una parrilla o en una parrilla trasera, o con los que se les llaman long john, donde ya sería una bicicleta porque tiene dos ruedas, pero ya con más capacidad de carga. En cuanto a los pesos, los tenéis ahí reflejados, es decir, podríamos estar hablando de entre 90 kilos, 95 como máximo, y de ahí hacia abajo lo que permita lo que es la parrilla y la habilidad también del conductor. Son bicicletas muy ligeras, es decir, dan posibilidad de hacer un movimiento rápido, es más fácil estacionarla porque ocupa menos y, bueno, para pequeñas cargas sería un vehículo bueno o ideal. Y luego estarían aquellos que tienen más de dos ruedas, que en principio hay dos, que son los que tienen tres ruedas, que son triciclos, y los que tienen cuatro ruedas, que pueden ser cuatriciclos.
En los triciclos lo mismo, la carga puede ir en un formato delantera, como el ejemplo que hemos visto tanto de Arnoldo como de la pizzería, donde tiene una capacidad aproximadamente máxima de unos 125 kilos, y aquellos que tienen la carga trasera, como el ejemplo de Hawái o nuestro caso de Chita, donde llevamos la mercancía atrás, donde nos permite, por un lado, tener más capacidad de volumen, también más capacidad de peso en cuanto a carga. Y bueno, hay que tener en cuenta que estos vehículos son más difíciles de estacionar, es decir, ocupan más, pesan más, es decir, pesa alrededor de unos 90 kilos este tipo de vehículos, los grandes, los que son tamaño más pequeño, como lo de la parte inferior izquierda, estaríamos hablando de unos 50 kilos, y esa es la capacidad de carga que puedan llevar. Realmente ahí hay que fijarse, no está regulada la carga máxima, sino que hay que fijarse en la descripción y las características del vehículo que fija el fabricante, es decir, cada fabricante da una autorización para un peso máximo y es aquel el que se puede llevar. A ejemplos queríamos poner esta foto porque ejemplos de comercios o de personas que utilizan las cargo bikes en otras ciudades, pues primero queríamos poner una foto de Donosti, eso es la empresa de chocolates Elorriaga, donde ya desde hace muchísimos años, es decir, no hemos inventado nada, y hacía el reparto con bicicletas, y nosotros muchas veces siempre hemos defendido el uso de las cargo bikes, no tanto sí como una innovación, porque nuestros vehículos seguramente tienen muchísimas mejoras en comparación con los que utilizarían en aquellos años, pero sí es verdad que no deja de ser el volver hacia atrás y utilizar un vehículo que en el entorno urbano es mucho más adecuado que furgonetas más grandes, donde muchas veces no van llenas, donde es mucho más difícil la carga y descarga, donde tienes ocasiones mucho más tráfico y demás. A continuación, posibles usos, pues bueno, el reparto urbano de mercancías es obvio y son muchísimas las marcas que están utilizando ya los vehículos. Nosotros, como lo sufrimos en primera persona, pues nos damos cuenta que cuando presentábamos nuestros servicios en el año 2009, los operadores logísticos nos miraban con cara muy rara y ahora muchos son ellos mismos los que ya están poniendo en marcha flotas de vehículos sostenibles, y uno de ellos son los ciclos de pedaleo asistido. También estamos viendo cómo negocios ya utilizan las cargo bikes, tanto con una flota de préstamo propia, como este caso es IKEA, que tanto en Holanda como en Suecia tienen flotas de cargo bikes para que puedas hacer el transporte de las compras hasta tu casa. En algunas ciudades es gratuito, en otros es con pequeño alquiler, y también es un ejemplo del potencial que puedan tener las cargo bikes. Otro tipo de uso que aquí en la península no está muy consolidado, pero sí lo está y cada vez más en países como Francia, Bélgica, Alemania, es lo que sería el servicio técnico o reparaciones. Para que os hagáis una idea, pues un técnico de Orona como ascensores, o un fontanero que va a tomar unas medidas, o un albañil que va a hacer un presupuesto, muchas veces se desplazan con furgonetas, cuando seguramente sería mucho más eficiente y mucho más rápido si lo hicieran con este tipo de vehículos, porque no suelen llevar mucha carga, es decir, no tienen que llevar demasiado peso, y con este tipo de vehículos serían mucho más eficientes. Y aquí no lo vemos y sí queríamos ponerlo encima de la mesa como uno de los usos que cada vez va más. En Europa también se está viendo cómo asistencia médica se puede llevar a cabo con este tipo de vehículos en momentos de atascos en ciudad, que en Donosti lo tenemos claramente representado en verano, con mucha gente en el coche intentando buscar aparcamiento, tema de vacaciones, donde vemos que las calles están saturadas, y este tipo de vehículos, sobre todo cuando se tiene infraestructura ciclista, que es el caso de Donosti, con todos los bidegorris, nos daría la posibilidad de hacer el reparto o hacer aquellas actuaciones precisas, tanto como médicos como otro tipo de cuerpos de seguridad. Podría ser la policía, en el caso de Donosti pues ya hay agentes de movilidad que van en bicicleta, pues bueno, en el caso que tuviesen que llevar más carga o más utensilios, siempre podrían utilizar vehículos que en lugar de bicicletas sean pues bicicletas de carga y demás. Hemos visto ejemplos también en Europa de bomberos, que no llevarán todo lo que se necesita, pero sí para actuaciones puntuales puede ser un vehículo muy eficiente. Casos hay mil, hemos puesto un par aquí, pues hasta servicios fúnebres existen. Este caso es de Holanda y también hay en Alemania, donde, bueno, ¿por qué no? ¿No? Para que os hagáis un poco a la idea, realmente todo aquello que se mueve en el entorno urbano
normalmente con coches, es candidato a no ser por peso o por volumen a ser llevado por una cargo bike. Y también casos muy concretos, en este caso es Dinamarca, donde bueno, pues una empresa de donación de semen pues se desplaza para aquellas pruebas o para llevar de un laboratorio a otro en una bicicleta con esta forma, por eso el tema de la publicidad, ¿no? Pues que pudiendo adecuar la bicicleta según las necesidades, en este caso lleva mercancía refrigerada, donde la lleva de un punto de un laboratorio a otro, y es un caso muy específico, pero hasta dónde puede llegar la creatividad de las cargo bikes. Y hemos intentado hacer un resumen rápido de ventajas y desventajas de las cargo bikes para los comercios. Nos estamos centrando mucho en el uso para comercio, no tanto en el transporte de personas, que sería otro tema, y ahí lo hemos focalizado en casi todas ellas han salido en las presentaciones previas a la mía, donde por un lado está el ahorro económico versus el coche, es decir, no hay duda que es más económico por gasolina, por mantenimiento, por coste de adquisición. Por otro lado, es un vehículo que está adaptado al entorno urbano. Las distancias suelen ser adecuadas para moverse en bicicleta. En Alemania se considera que 15 kilómetros es adecuado para la bicicleta. Si es verdad que con una cargo bike reduciríamos por el hecho del peso y la velocidad, igual a 5 kilómetros, pero sí es verdad que está mucho más adaptado al entorno urbano. Por otro lado, en lo que es la movilidad urbana no genera atascos, no está condicionado al resto de vehículos. Importante también la disminución de estrés en el reparto. Cualquier empresa o comercio que hagan ellos su propio reparto a domicilio o que alguna vez han tenido que moverse por la ciudad es muy estresante y eso en la cargo bike no lo sufres. No precisa de carnet de conducir, lo que comentaban también el resto de ponentes. Es muy fácil el que cualquier persona con una formación previa de un cuarto de hora pueda hacer muy bien este trabajo y no precise de más carnets. El tema de mayor facilidad en el aparcamiento en ruta, sí es verdad que ahí había que puntualizarlo en que no todo vale, es decir, no podemos estacionar en una acera, pero es mucho más fácil estacionar una cargo bike que una furgoneta. Por otro lado, que es obvio, la disminución de contaminación, todas aquellas empresas que quieran potenciar valores positivos o de respeto a la ciudad o al medio ambiente, encaja perfectamente y, cómo no, como soporte publicitario sea propio o para otros anunciantes el uso de este vehículos. Y desventajas se han comentado yo creo también casi todas. Por un lado, está claro que con zonas donde hay cuestas es muy difícil trabajar con cargo bikes. Eso viene por el tema de la potencia máxima. El no poder utilizar potencia mayor de 250 vatios lo que nos genera es que no podemos actuar en toda la ciudad cuando hay cuestas, que es el caso de Donosti. Por otro lado, la zona de cobertura es inferior que el coche. Pues el ejemplo de la pizzería es claro. Pues si sale algún pedido para Yete, en moto o en coche, sean eléctricos o no eléctricos, sí será rentable el ir. En una cargo bike no es que no se pueda ir. Nosotros hemos venido desde Kaliningrado en cargo bikes hasta Chita y bueno, pues poder hacerse sí se puede, pero tardas seguramente demasiado tiempo cuando necesitas un reparto rápido. Por otro lado, la capacidad de carga tiene que adaptarse según el triciclo que se tenga, es decir, pues eso, con un triciclo no puedes ir ampliando como puede ser un coche que le puedes poner vaca y demás, pues el triciclo o la bicicleta es la carga que puedas llevar. Y por otro lado, y eso sí se ha tratado, es la necesidad de un garaje nocturno, es decir, en Europa este tipo de vehículos duermen en calle. No es que Donosti no sea seguro, pero seguramente por la falta de normalidad en este tipo de vehículos y pues a veces también por la falta de respeto de lo ajeno, pues no es seguro aparcar este tipo de bicicletas o de triciclos en la calle. Y, como no, la dificultad de climatología adversa es más difícil hacer de reparto o hacer el movimiento urbano si vas en una cargo bike que si vas en una furgoneta donde irías dentro de un caparazón. Y sí es verdad que muchos ciclistas lo dicen, ¿no? Que no existe, no hay mal tiempo para la bicicleta, sino hay mala ropa para la bicicleta. Es cuestión de adaptarse y de tener los utensilios o el utillaje necesario para que no sea un problema. Vamos a ver si se escucha el vídeo que he comentado antes, si no lo pasaremos rápidamente. No se oye, así que no hay problema. Muy bien, pues hasta aquí es las presentaciones. Ahora, si os parece bien, vamos a abrir el micro a aquellos que tengan alguna duda. Os pediría, si no os importa, que levantaseis la mano
lo tenéis en la pantalla con una mano así hacia arriba, en la mitad de los iconos de abajo. Y si os parece, os voy dando paso y comentamos cualquier duda que tengáis. El objetivo no es alargarnos mucho, queríamos sobre todo dar respuesta y poner encima de la mesa la promoción de las cargo bikes y resolver cualquier duda de cualquier comercio de Donosti. Antes de que terminemos, también nos gustaría desde Chita, y también hablo en nombre del Ayuntamiento de Donosti, estamos a la disposición de recibir cualquier sugerencia o cualquier idea o cualquier opinión sobre el tema tratado, con el objetivo de mejorar, que sea más fácil trabajar con este tipo de vehículos y ojalá cada año que pase sean más los local héroes que están no solo en Donosti, sino en el resto de ciudades, tanto de Guipúzcoa como de Euskadi, y este es el objetivo. Así que abrimos micros si alguno tiene alguna pregunta. Ahora, mientras yo repasaré también lo que ya se ha comentado en el chat, o Tamara, si quieres añadir alguna cosa, siéntate libre también de comentarlo. No, Dani, no tengo nada más que añadir, que gracias por la presentación que has hecho tú también, lo has aclarado muy bien y bueno, esperar a ver si alguien tiene alguna duda. Yo ya he contestado aquí en el chat a Jaime, creo que ha hecho una consulta, ¿no? Sí, si los remolques con pasajeros están autorizados en Donosti, bueno, sí que se pueden arrastrar en el remolque o semirremolque bultos y niños. Eso está homologado en la ordenanza, bueno, lo que dice la ordenanza de circulación de Donosti. Pues ahí aclarar, supongo que por ahí iría la pregunta también, la DGT prohíbe el uso de este tipo de remolques, a no ser que el ayuntamiento en cuestión haga una ordenanza o establezca como la posibilidad de usarlos dentro del entorno urbano. Estamos, como decía, en una ciudad, por suerte, que sí lo permite. Por lo tanto, en Donosti sí estaría permitido el uso de remolques, tanto para el uso de personas como para el uso de mercancías. Que, como os digo, no es así por definición, sino al revés. Es decir, por definición está prohibido a no ser que el ayuntamiento lo autorice. Y, como os digo, Donosti hace tiempo ya que lo autorizó, así que dentro del término municipal de Donosti es legal el uso de este tipo de vehículos. Mientras hacemos tiempo, por si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el tema de los precios, que también nos han preguntado, a comentar que, bueno, los triciclos hay de muchos tipos y de muchos precios. Lo primero, donde puede haber una diferencia de precios, es si en el vehículo tiene asistencia eléctrica o no. De casi todos los vehículos que hemos hablado, existen las dos posibilidades, es decir, que tenga asistencia eléctrica o que no tenga. Nosotros recomendamos encarecidamente que tengan asistencia eléctrica, sobre todo porque va a hacer un trabajo mucho más ameno y, por otro, un reparto mucho más ameno y nos dará más capacidad de carga para poder llevar pesos tranquilamente 50, 80, 100 kilos. No sería un problema si llevamos asistencia eléctrica, y de no llevarla, no digo que no se pueda, pero sí es verdad que será siempre bastante más duro. Y como decía, los precios pueden andar alrededor de unos 3.000 euros, los triciclos o cargos más económicas, algo menos igual, y podemos llegar hasta 15.000 euros aquellos vehículos ya con más prestaciones, con más capacidad y con más volumen. Veo que hay la mano levantada de Jaime, así que aprovecharemos para que nos pueda lanzar su pregunta. No te oímos, Jaime. Fíjate a ver si tienes el micro encendido. Sí, perdón, no, esto tenía apagado, perdón. Ya Sigo con la cámara desenchufada, que, bueno, no estoy visible. Que te preguntaba por el chat, siguiendo con el tema de la ordenanza, que comentabas de los remolques, preguntaba en el chat que cuáles son las claves, ¿no?, para también promocionar, además de lo que es el servicio, digamos, de la ciclologística, el comercio y demás, también desde la parte de consolidación de mercancías y favorecer un poco la última milla. Comentaba Tania la experiencia de Donosti, del centro histórico, de esa restricción, ¿no?, del acceso. ¿Hay alguna forma más, ¿no?, que además de esa restricción en los centros históricos, digamos, pues obligar, suena feo, ¿no?, pero que de alguna forma se favorezca el tener que ir a un centro de consolidación
y eso, y que esos centros, digamos, estén distribuidos con última milla. Pues muchas gracias, Jaime, por la pregunta. Si Tamara quiere añadir algo, adelante. Yo te diría como clave, y lo ha comentado Tamara, es en el momento que existen o se aumentan estas restricciones de acceso, es automáticamente, en paralelo va el potenciar otros vehículos, como son las cargo bikes. Nos lo vimos clarísimamente nosotros en Chita en el año 2009, cuando empezaron las restricciones en la parte vieja, es cuando empezaron a llegar clientes. Otro punto que, aunque parezca el mismo, no lo es, y es el control de estas zonas. Es decir, es muy importante para los ayuntamientos que limiten estas zonas de entrada o zonas que ahora serán las zonas de bajas emisiones. Ayudará mucho a potenciar la ciclologística, pero ahí en paralelo irían como dos líneas. Por un lado, es cuántas excepciones se permitan. Es decir, una cosa es tener una zona de bajas emisiones donde, por poner un ejemplo, no dejas entrar a los turistas. Otro ejemplo podría ser que no dejas entrar ni turistas ni empresas de reparto que vayan con unos vehículos muy contaminantes. Otro ejemplo podría ser no entran ni turistas ni transportistas a no ser que vayan con X vehículos. Entonces, a medida que vas cerrando el círculo y además tienes un control de estas zonas, ahí sabemos que hay ciudades donde existe esta zona, pero luego no hay un control o el control es muy liviano. Es decir, al final los agentes de movilidad de algunas ciudades pues prefieren o tienen otras tareas o no pueden dedicarse a ello. Entonces ya sí hay una restricción, pero no hay un control. Entonces, yo creo que estas serían las tres medidas más importantes. Sería, por un lado, la definición de esta zona de bajas emisiones o de prohibición de acceso de las furgonetas. Por otro lado, el que no haya muchas excepciones en estas zonas, es decir, que se tenga un listón alto de quién puede entrar y quién no. Y, por otro lado, el control de estas zonas. Me olvidaba la última pregunta, el tema del mantenimiento y de seguros, que comentaba, Josian nos ha comentado por el chat un poco cómo consideramos el mantenimiento anual. La verdad es que nosotros no tenemos números porque tenemos una flota muy grande de triciclos, estamos hablando de unos 12 triciclos y ahí necesitamos una persona media jornada que sea mecánico de esta flota. Para las empresas o comercios que solo tienen un triciclo, no sé hasta qué punto, Arnoldo, si nos quieres comentar, no sé si te pillo moviéndote justo a Marta, pero si nos puedas contar si tenéis algún número o habéis hecho algún número de cuánto sería el mantenimiento anual del triciclo. El micro, Marta, no sé si nos estás escuchando. Mira, ahora te veo. No estoy seguro si nos ha escuchado, Marta. No, creo que no. No sé si María, desde la pizzería, hicisteis algún cálculo vosotros sobre el coste. Ahí tenemos. A ver, sí, la verdad es que no tengo datos de esto. También porque nosotros alquilamos la bicicleta, entonces sí que si teníamos algún tipo de problema o lo que sea, directamente os llamábamos a vosotros y entonces no, en este sentido no. Tampoco tuvimos que hacer muchas reparaciones, o sea, estuvimos un año con el servicio y no sé qué vinisteis una vez o así, por no sé, algún tipo de ruido que hacía porque había algún roce de algunas piezas, alguna cosa así, pero no, o sea, ya te digo, en un año lo único así que puedo compartir de datos es pues que vinieron una vez a arreglarlo. Ahí. Muchas gracias. Marta, no sé si vosotros tenéis algún dato de cuánto se está costando el mantenimiento del triciclo de forma anual, que no lo hacemos nosotros. Bueno, nosotros hemos calculado alrededor de unos 90 euros aproximadamente. Pero porque nosotros llevamos mucho. Entonces, a veces los radios de rueda sufre y los radios se rompen. Y
Marta, no te escuchamos del todo bien. Yo que sé de lo que hablabas, sí lo he entendido. Nos comentaba un problema que han tenido con los radios. Este tipo de triciclos muchas veces viene con un tipo de candado que es típico nórdico, donde es un candado que se queda trabado, como una barra de acero entre los radios. Entonces, aquellas personas que no están acostumbradas a utilizar este tipo de candados, muchas veces los que les pasa es por olvido el que intentan pedalear cuando está el candado todavía puesto y se rompen los radios, o por el mismo movimiento cuando la bicicleta está estacionada con este pasador pasado, lo que pasa es que al poco que se mueva la bici se van golpeando los radios en la parte de arriba del todo, los va doblando hasta el punto que se rompen. Es típica problemática de cuando no estamos acostumbrados a utilizar este tipo de cierre. Sí, yo creo que alrededor en cuanto a también para cerrar el tema, alrededor de unos 100, 150 euros creo que serían suficientes para este mantenimiento. Yo creo que es muy importante también el prever antes que curar. Por lo tanto, muchas veces empresas que utilizan triciclos, lo suyo es no solamente arreglar el triciclo cuando no funcione, sino hacer una previsión y una prevención de este tipo de fallos. Pero alrededor de 100, 150 euros creo que serían lo suyo. No he visto si hay alguna mano, voy a repasar si hay alguna mano más alzada, ¿no? Muy bien. Vale. Voy a repasar el chat por si acaso me estoy olvidando algo. Diría que no. Si hubiera alguna más. Sí, pregunta por aquí Itziar. Eso, ¿no? Pues si Chita alquilamos este tipo de bicicletas, sí. Nos parece que es muchas veces la decisión de compra de este tipo de vehículo es complicada. Estamos hablando de una inversión de unos 3.500, 4.000 euros cuando muchas veces no tienes la seguridad que te va a funcionar, y nos parece la mayor o la mejor medida para esta prueba, asegurarse que es lo que necesitas o que cumple lo que estabas buscando, o al revés, que es mejor de lo que te esperabas, esta posibilidad de prueba en formato alquiler. Nosotros estamos disponibles para ello, también incluso probar, es decir, no hace falta que sea una alquiler ya de principio, sino pues bueno, probar algunos desplazamientos. Nosotros incluso podríamos acompañaros o daros cualquier pista que necesitéis. Esta línea de negocio, por decirlo así, lo ampliamos a cualquier empresa o a cualquier servicio que pueda venir bien el uso de las cargo bikes en sustitución de las furgonetas. Es parte de nuestros objetivos el intentar contagiar el que haya más, de ahí también este webinar, que a no ser que haya más preguntas lo dejaríamos aquí. Y también un poco lo que decía antes, pues contamos por suerte con el Ayuntamiento de Donosti, el Departamento de Movilidad involucrado en la materia, que es algo muy favorecedor, y está claro que salen algunos temas a mejorar, como puede ser el aparcamiento, que creo que ya son conscientes, y ahora será formas de cómo buscamos esta mayor facilidad en el aparcamiento, sobre todo nocturno, o en tiendas que utilicen estas cargo bikes, cómo se les puede facilitar un poco la vida, ya que lo que están haciendo no deja de ser de ahorrarse una furgoneta y poniendo en marcha una bicicleta o un triciclo de carga. Así que, sin más dilación, os agradezco muchísimo la asistencia. Cualquier duda que pueda haber, como os decía, estamos a vuestra disposición, también desde el Ayuntamiento. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia y la colaboración de los 4 presentadores que nos han ayudado a explicar las ventajas. Muchísimas gracias, que tengáis un buen fin de semana.